Ok, vamos por el último video de la noche, chicos. Y este se llama... la carta que casi destruyó Pokémon. Curiosidades de Pokémon TCG. De Gaia Storm TCG. Solamente les puedo decir que yo no tengo ni la más puta idea de qué se trata el TCG de Pokémon. No sé. Así que es probable que no entienda nada. Así que vamos para allá. El video es tan básico que cualquiera lo entiende. Ok. De cualquier TCG, hay cartas que han tenido que ser baneadas de emergencia debido a su poder. Voy a banear a Exodia. Pokémon, por supuesto, no es una excepción, pero tiene el curioso honor de contar con el baneo más raro que jamás haya ocurrido. Esta es una historia que nos lleva muchas décadas atrás. Es la historia de cómo una carta estuvo a punto de destruir el juego por una mala traducción. ¿What? ¿Por una mala traducción? ¿En serio? ¿Cómo puede eso? ¿Cómo? Para los que seáis nuevos o no tengáis demasiada experiencia en los juegos de cartas... ¿Aguanten? Cuando vuelvo a mandar el video para tenerlo reservado. En otra oportunidad que hagamos reacciones porque todavía no tengo bien administrado cuándo las vamos a hacer. Perdón. Quiero aclarar primero qué son las cartas baneadas y los motivos por los cuales estas existen. Ok. Una carta baneada es, literalmente, una carta que ha sido prohibida, que no se puede jugar. Este término es una traducción directa del inglés ban, que significa prohibir. En prácticamente la totalidad de los juegos de cartas existen cartas prohibidas. De hecho, me atrevería a decir que en todos ellos hay lo que se denomina una ban list, es decir, un listado de cartas que no se pueden incluir en ninguna baraja oficial. Ok. Desde ejemplos tan míticos como la olla de la codicia en Yu-Gi-Oh! O el Black Lotus en Magic, las banlists se suelen actualizar cada poco tiempo. Espérate, la olla de la codicia está baneada, pero eso si nada más te saca las 2 cartas y ya. No tiene nada de malo, what the hell. Para asegurarse que no hay una carta que rompe el juego. En Pokémon TCG, la realidad es que también tenemos una banlist. Lo que pasa, y lo que quiero puntualizar, es que solo es efectiva en el formato expandido. De hecho, os invito a que vayáis a la página oficial de Pokémon y veáis la lista de las cartas baneadas, que creo que son chinga, pero si no afecta tanto. Cartas. Si me preguntáis, es un poco raro que Pokémon siga baneando cartas en Expanded, porque la realidad es que a día de hoy, cuando yo estoy grabando este vídeo, es un formato que no se juega. Es más roto de lo que parece. Pero, bueno, ok. El caso es que todas esas cartas están prohibidas por una razón. Está bien, les voy a hacer caso porque entonces ya tiene muchos años que no juego Yu-Gi-Oh! Pero yo no le veo el problema. Y casi todo tiene que ver. Yo quiero de lo que fuma este tipo. O te ganan en turno 1. En el resto de los formatos, es decir, estándar, solo ha habido en muy contadas ocasiones un baneo de emergencia. Ok, está bien, me callo, está bien, sí está rota, acepto mi derrota, Pueden golpearme porque soy un blasfemo. Uno de ellos lo analizamos en el anterior vídeo, que fue el baneo de la Lysandre Trumfcar. Os invito a que le echéis un vistazo si no conocéis esa historia. Y la otra es el protagonista de este vídeo, que se llama Slowking. Slowking realmente no era una carta fuera de lo común. Fue revelada en el año 2000 en la expansión Neo Genesis. Tiene un bonito diseño. Y como suele siendo habitual en prácticamente todos los juegos de cartas, salió primero en Japón antes de llegar a Occidente. La realidad es que en el país nipón era la típica carta que no se jugaba apenas. Y ahora mismo vais a entender por qué. Este amigo tan divertido era un Pokémon de tipo psíquico Stage 1, es decir, que necesitaba un turno para poder evolucionar. Ajá. Tenía una habilidad, o Poképower, como se llamaban en aquella época este tipo de efectos, que se activaba cuando Slowking estaba en la posición del activo. Bien, cuando se... Ok. Estoy tratando de poner atención, pero ya me está causando fallo cerebral. Está haciendo cortocircuito en mi cerebro, pero estoy tratando de procesar lo que está pasando aquí. Ejecutaba Mind Games, el Poképower, si tu rival intentaba... ¡No hay sistema! Sí, así estoy, güey, así estoy. Jugar una carta de entrenador, te tiraba una moneda. Ajá. Y si salía una cara, el efecto de ese entrenador se negaba volviendo al principio de la baraja. Ajá. Os recuerdo que las cartas de entrenador incluyen partidarios u objetos o, en aquel entonces, herramientas. Sobre el papel, esta era la típica habilidad que estaba bien, pero hasta ahí llegaba. El hecho de que Slowking tuviera que estar permanentemente en la posición del activo y que pidiera bastantes energías para atacar era un hándicap muy grande, por lo que, como justo acabo de explicar,
en Japón realmente pasó sin pena ni gloria. Vamos, que era la típica carta que abrías en un sobre y la metías directamente en tu álbum porque no merecía la pena montar una baraja en torno a ella. But the TV gave me the impression that... We said meh. M-E-H. Meh. Ok. El problema vino con la llegada de Slowking fuera de Japón. Veréis, algo sucedió. Por algún motivo que desconocemos, hubo un error muy grave por parte de los traductores. ¿Qué hicieron? Cuando se quisieron dar cuenta, la carta se había imprimido con una pequeña modificación. La parte de mientras este Pokémon esté en la posición del activo, había desaparecido. Espérate. ¿Qué? O sea que le dieron ese efecto es permanente. O sea que su efecto podía estar activo todo el tiempo. Era permaefecto. Pero ¿cómo carajo pudieron olvidar eso? Eso no me suena a error de impresión. Eso más bien me suena, digo, de traducción. Eso me suena a error de impresión, coño de la madre. Mientras esté en juego, Slowking actuaba y podían actuar hasta 4 al mismo... Holy fuck. Eso sí está roto, cabrón. Eso sí está roto. Muy roto. ¿Pero cómo diablos ocurrió? Sin esta restricción... ¡No es científicamente posible! Espérate. Ya. Sin esta restricción, Slowking podía usar su habilidad desde cualquier lugar del campo. Pero es que esto no era lo peor. ¿Qué demonios? Lo verdaderamente terrorífico es que las habilidades de Slowking, los Mind Powers, se acumulaban. Antes, cuando su Poképower solo se activaba en la posición del activo, lógicamente podías usarlo una vez, que son el número de Pokémon en la posición del activo que puedes tener en una partida. Pero la situación había cambiado, y os recuerdo que la mesa de juego tiene un total de 6 huecos en el campo, es decir, que podíamos estar metiendo muchos más Slowking durante la partida y todos ellos triggereaban su habilidad. Básicamente, si en turno 2 habías conseguido evolucionar 4 Slowking, por poner un escenario muy loco, tu rival tenía que acertar monedas tras monedas para poder jugar cualquier carta que no fuera un Pokémon o una energía. Vamos, si me preguntáis, es una auténtica locura. Además, por complementar esto que os estoy diciendo con algunos números de fondo, en términos de probabilidades, con 4 Slowking, esto es 1 de 16 de poder jugar una carta. Además, os recuerdo que las cartas de entrenador son claves en cualquier baraja, porque te dan la posibilidad de progresar en la partida. Y sin ellas, honestamente, muy poco hay que hacer. En resumidas cuentas, una vez que había varios Slowking en juego, tu rival no podía jugar. La partida había terminado antes de empezar. ¡Pero perro! ¿Qué demonios? O sea, con razón la banearon, güey. No manches, o sea, ¿qué diablos? Pero claro, esto era un error de traducción, entonces... Era un error de impresión, por lo menos para mí. Tenía una solución fácil, ¿verdad? No. Una cosa muy importante que quiero destacar es que en esta época el juego de cartas de Pokémon no estaba gestionado por The Pokémon Company International, como ahora, sino por Wizards of the Coast. ¿Es en serio? Bro. Ay, no sé por qué. Ay, ¿pero por qué? ¿Por qué se lo dieron a un tercero? ¿Por qué no entraron ellos directamente? No entiendo. Esta compañía os sonará seguramente porque es una de las más grandes e influyentes que existen. Dale, Samancha, muchas gracias por estar acá. Que descanses, que tengas un bonito día. Y la que controla el juego Magic the Gathering hasta el día de hoy. No sé qué es eso. Bien, Wizards of the Coast se encontraba con una carta que, debido claramente a un error humano, podía acabar por completo con la interacción en el juego. En mi opinión, había por delante varios Gracias, Sam, se acaba de tomar agüita. escenarios posibles. En el escenario número 1, Wizards of the Coast admitía el error y decretaba un baneo de emergencia de Slowking. Sobre el papel, esto era lo más fácil. En el ¿Y por qué no escenario hicieron? número 2,
Wizards of the Coast admitía el error y anunciaba una errata. Eso también es Una muy errata bueno. es una rectificación, por lo cual puedes tener una carta con un texto impreso, pero que luego tenga un efecto diferente en las mesas de juego. Esto también se hace en juegos de cartas, pero no es una práctica habitual. Por ejemplo, hay cartas antiguas de Yu-Gi-Oh! Que se pueden jugar a día de hoy sin el efecto que tenían cuando salieron hace más de 20 años. Ok. Y la opción número 3, Wizards of the Coast, no hacía nada. Vale, ¿cuál creéis que fue la que eligieron? A ver, vamos a interactuar, chicos. ¿Cuál creen que fue la que hicieron estos tarados? Yo digo que si está en una lista es porque obviamente dijeron Pikapi. Obviamente dijeron Pikapi. Obviamente. ¿Cómo no va a ser Pikapi? Tenéis 3 segundos para pensarlo. Pikapi. Es Pikapi, no puedes Para todos engañarme. los que hayáis elegido el baneo o la errata, lo siento. La respuesta correcta es la 3. No seas mamón, en serio. ¿Qué? No. ¿Cómo? Wizards decidió literalmente una huida hacia adelante. Hijos de la chingada. No, qué verga. Pero, ¿cómo pueden dejarlo así? ¿Pero cómo? Bro, esa carta no permite que se juegue, ¡qué mierda! ¡Ah! ¡Santo Dios! ¿Qué pasó? Os podéis imaginar lo que pasó a continuación. Durante los siguientes meses y años, Slowking Control fue una realidad. Este es un ejemplo de un mazo que se jugaba en aquella época. No tengo ni la más pajonera idea de qué es lo que estoy viendo, pero veo 4 Slowkings ahí. Con, obviamente, Slowking de protagonista. Como podéis observar, hay un énfasis muy grande en la línea 4-4 de Slowking. Una vez que estos Pokémon se habían montado, está claro que lo que querías hacer era dedicarse a atacar lo más fuerte posible. Para eso llevábamos distintos atacantes. Sneasel, de paliza, era un Pokémon muy efectivo que podía hacer bastante daño por una energía, pero Mukrow, de tipo siniestro, también podía llegar a ser muy peligroso, Ok. ya que podía hacer daño a cualquier sitio en la banca y evitaba retiradas. Esto hacía que Busca la carta de Yatagarasu. O esa carta que creo que se va a la banlist de Yu-Gi-Oh! Por eso TPC se metió y cambiaron. Sí, me imagino que debió haber escalado la cosa a una gravedad muy fuerte. Pero, bro, no haber tomado ninguna medida, ¿qué el pedo? lock fuera aún más terrible. Así, el mazo de Slowking solo tenía que esperar a robar cartas que descartaban energías, porque las llevaba y en grandes cantidades, y limitarse a acabar. Eso sí, si es que el rival no se había rendido en el segundo turno. El tiempo fue pasando, y Slowking se convirtió en uno de los mazos más dominantes que jamás haya existido. En este punto, creo que lo mejor que puedo hacer es citar a una leyenda del juego, el 3 veces campeón mundial Jason Klaczynski, para que os describa mejor la situación que se vivió. A ver. Según comenta él en su blog, dice que la salida de Slowking tuvo consecuencias catastróficas para el juego, porque los jugadores podían llegar a activar hasta 4 Poképowers de Mind Games por turno. Además, matiza que si algunos jugadores quisieran montarse barajas retro y tratar de jugar lo que había en aquella época, que recomienda encarecidamente que Slowking no esté en la ecuación, porque es demasiado poderoso, no es nada divertido y que te pasas la vida tirando monedas en vez de jugar. Pues sí, güey. Te bloquea el juego. Te bloquea el juego. ¿Qué chiste tiene? Así que chiste tiene, no jodas, entonces ya no juego. Esto es peor que jugar con Yugi. Creo que es bastante obvio imaginar el impacto que esto tuvo en el seno de la comunidad de Pokémon TCG. Muchos jugadores expresaron su descontento y de hecho pensaron en dejar el juego. Sí. Es más, la propia Wizards of the Coast manifestó en alguna ocasión su preocupación ante un número de jugadores que menguaba cada vez más. Ah, ¿por qué será? ¿Por qué habrá sido? ¿De verdad no se pusieron a investigar esos güeyes? ¿Por qué? Ah,
Este tema da para otro vídeo entero, pero la realidad es que la época de Wizards of the Coast tuvo bastantes sombras. Hubo un montón de errores a la hora de dar rulings, faltas de comunicación con los jugadores Oh, y mierda. más de una carta que no se tradujo bien. Pero Entonces no fue la única cagada. Pues ¿cuántos años controló esa cosa el juego de cartas? ¿Cuántos años duró ahí? bueno, volviendo a Slowking, que es nuestro protagonista, el caso es que nuestro particular amigo ganó un montón de torneos y de hecho se coronó como campeón mundial. ¿5? ¿Hasta 2009? 2 años después de que Slowking Güey, saliera, fue demasiado tiempo. Se tardaron un chingo en cambiar de administración. en el año 2002, se celebró el primer mundial de la historia. Slowking ganó en ambas divisiones, en Junior y en Master, que eran las dos categorías que se podían jugar por aquella época. Quizás muchos penséis que Slowking por fin se baneó, y estaríais en lo cierto, pero hay una puntualización importante. Slowking se baneó del formato modificado, que no de estándar. Esto ya es entrar en un terreno un poquito pantanoso, porque no entiendo de qué hubo está hablando varias ahí. cosas que cambiaron durante aquella época. El formato modificado era un formato nuevo que se acababa de inventar Wizards of the Coast, siguiendo la estela de los formatos que mejor estaban funcionando en Magic the Gathering. De hecho, Wizards of the Coast siguió dando algunos tumbos con el tema de los formatos y de los baneos, haciendo muchos experimentos un poco cuestionables. Hasta que por fin, después de muchos años, Pokémon logró hacerse cargo del juego de cartas. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, os recuerdo que solo tenemos 2 formatos oficiales reconocidos por Pokémon, que son Standard y Expanded. Pero Ok. volviendo al tema, el baneo del que acabamos de hablar se produjo en el año 2002, es decir, 2 años después de que Slowking fuera impreso por primera vez. A mí es que no me cabe en la cabeza que durante 2 años, o sea, no 2 semanas, durante 2 años, una carta mal traducida estuviera haciendo estragos en un juego competitivo de cartas y que no dejaba jugar a la gente. Simplemente me parece algo surrealista. Después de todo este sinsentido, la época de Wizards of the Coast puso punto final. Y como he dicho al principio del vídeo, The Pokémon International Company se hizo con las riendas de Pokémon TCG. A partir de ese momento, en mi opinión, el juego se volvió mucho más equilibrado y, aunque evidentemente pista de ser un TCG perfecto, no se han vuelto a repetir errores de traducción tan graves. Bueno, al menos ahí funcionan las cosas, no como en los juegos, ¿verdad, Españita? Quizás el único fallo similar que ha podido ocurrir fue en aquel Worlds en el que los japoneses pudieron jugar una carta mientras que el resto del mundo la tenía prohibida. Pero bueno, eso es otra historia. Con esto, chicos, llegamos al final del vídeo. Yo la verdad agradezco que no me tocara vivir la época de Slowking porque no sé qué habría pasado. Si sois de los que habéis estado en aquellos tiempos, os invito a que me dejéis un comentario hablando de vuestras experiencias. De todas formas, nos quedan muchísimas historias que contar, tengo ya guiones escritos, así que espero poder traeroslas muy pronto al canal. Ok. Os pediría que le deis un like muy fuerte. Pues vamos a darle un like porque pues estuvo interesante la historia, un poco confusa pero interesante. Debido a que en ese tiempo la información no fluía como hoy por redes sociales, no había forma viable de comunicar el error o el errato de Slowking, por eso dejaron un rato así. Sin embargo, debieron admitir el error sí o sí. Man, es que lo dejaron ahí colgado. ¡Qué mierda! Lo dejaron ahí colgado un buen rato. O sea, se pasaron de verga, güey. No, hombre. Pero bueno, lo que dije. De mínimo, las cosas me parece, a menos de que me corrijan ustedes, parece que funcionan bien en el mundo de las cartas. No así en el mundo de los juegos. Pero bueno, algo es algo. Supongo.